Buenos días para todos, que el Señor te bendiga. Muchas veces buscamos razones que expliquen nuestras desgracias o los problemas y no las encontramos. Terminamos diciendo cosas como es que tengo mala suerte o es que era el destino o así tenía que ser, entre muchas otras cosas. Pero pocas veces decimos que es el pecado que hay en mí y que practico diariamente lo que está dañando mi propia vida y me ha traído esos problemas y esas desgracias. En 2 de Crónicas capítulo 6, versículos del 12 hasta el 42, podemos ver a Salomón haciendo una interesante oración a Dios. Durante todo el pasaje, Salomón pide dos cosas puntuales: ser escuchado y ser perdonado, tanto él como el pueblo, cuando estén o hayan hecho algo mal. El versículo 21 dice: oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. Óyelos desde el cielo, donde habitas. Escúchanos y perdónanos. Más adelante en el versículo 22 al 23 dice: si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar delante del altar, óyelo tú desde el cielo. Luego del 24 al 25 dice: si tu pueblo Israel es derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, y luego se vuelve a ti para honrar tu nombre, y ora y te suplica en este templo, óyelo desde el cielo y perdona su pecado. Y finalmente, en el versículo 26 al 27 dice: cuando tu pueblo peque contra ti, y tú lo aflijas cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos. Y así Salomón continúa en los versículos posteriores pidiendo a Dios que en medio de cada desgracia sobrevenida por el pecado sean escuchados y perdonados. Creo que nos queda suficientemente claro la estrategia de Salomón, o qué es lo que quiere él mostrarnos a través de este pasaje, ¿no? Creo que la necesidad de ser escuchados y perdonados viene precisamente de las consecuencias. Por eso siempre reiteramos que las consecuencias o los problemas que tenemos diariamente son advertencias de Dios para que cambiemos nuestro camino. ¿Qué tal si nuestra actitud a partir de hoy fuera como la de Salomón, que en cada problema reconocía que era el pecado el culpable y no la mala suerte o el azar o el destino? ¿Qué tal si en vez de culpar a los demás o culpar las circunstancias que estoy atravesando, reflexiono más bien en la forma como estoy llevando mi vida, analizo mi conducta pecaminosa y llego a una firme conclusión de que debo ir a Dios en arrepentimiento y empezar de nuevo? Salomón en muchos versículos habla en tiempo futuro, sobre todo cuando habla del perdón y del pecado, porque reconoce que las desgracias de la vida vienen dadas por los pecados de las personas. Él sabe que todos pecan y lo reconoce. El versículo 36 dice: no hay ser humano que no peque. Si tu pueblo peca contra ti, y ahí viene a continuación a decirle: bueno, Señor, perdónanos y escúchanos, por favor. Entonces son dos cosas importantes las que están definidas acá. Todo ser humano peca y pecará contra Dios. Por lo tanto, siempre, cada día tendremos que ir delante de Dios para confesar nuestros pecados. Por eso Salomón hace la oración en el tiempo futuro, porque reconoce que el ser humano es pecador y va a volver a pecar. Mientras en nuestra vida no reconozcamos que por culpa de nuestro propio pecado nos encontramos inmersos en circunstancias adversas, difícilmente iremos a Dios a pedir perdón en oración. De ahí que sean muy importantes los hábitos en el tema de la lectura de la palabra, de la oración y del congregarse como hermanos periódicamente. Son tres cosas que le dan firmeza a la vida cristiana. ¿Qué debemos hacer entonces? Mire, el versículo 14 lo dice. Recuerde que estamos en 2 de Crónicas 6, del 12 al 42. ¿Qué dice el versículo 14? Dice: tú, Dios, cumples tus maravillosas promesas. Escuche bien, ¿a quiénes? Dice: a quienes te obedecen y están dispuestos a hacer tu voluntad.
Entonces debemos obedecer y disponernos a hacer la voluntad de Dios. No quiere decir esto que la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios nos va a librar de pruebas, claro que no. Quiere decir más bien que Dios nos guardará y nos guiará por el camino correcto cuando escuchamos su voz y la obedecemos, y cuando nuestros planes están ajustados con los de Él. Entonces, a partir de hoy, reconozcamos el peso del pecado en nuestras vidas y sus consecuencias. De esta manera podremos clamar a Dios en busca de perdón y un nuevo comienzo junto a Él. Que tengas un maravilloso día y que el Señor te bendiga.